Pérdidas generalizadas en las bolsas asiáticas esta jornada de lunes ante los renovados problemas financieros de Evergrande. Dice la promotora hoy que no puede emitir nueva deuda debido a una gran investigación en curso sobre su principal filial nacional, el Genda Real Estate. Declaración que ha desplomado las acciones más de un 20% en dato intradía en un lunes en el que S&P ya reduce su pronóstico de crecimiento para el gigante asiático. Dice que la segunda economía del mundo va a crecer, sí, en el 23 hasta el 4,8. Estos son 4 décimas menos de lo que se estimaba hasta ahora. ¿Por qué? Por la flexibilización fiscal, pero también por la monetaria, que dicen está siendo limitada. A mediados de mes, la policía de Shenzhen también informaba de la detención de un número indeterminado de empleados de la filial de la gestión de patrimonio de la investigación a varios de los empleados de Evergrande Wealth, aunque el grupo aseguró entonces que los arrestos no iban a afectar a sus operaciones. De momento ya no va a poder emitir más deuda en el mercado. Además, otro inversor que ha luchado con varios proyectos en Estados Unidos se enfrenta a una liquidación ordenada, bancarrota, por un tribunal de las Bermudas tras emitir una orden contra China Oceanwide. La compañía ha nombrado ya a los liquidadores, ha suspendido de negociación a las acciones en Hong Kong y la petición se presentó en junio del 22, involucrando 175 millones de capital del préstamo que se sabe ahora que no han pagado. La financiación implica una propiedad prometida en Nueva York y acciones garantizadas de la compañía, la suspendida. Ya ha lidiado con innumerables dificultades después de hacer 3.500 millones de dólares en inversiones inmobiliarias en la otra orilla del Pacífico. Y ahora responde. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, ha hablado esta misma mañana y aseguraba que el lanzamiento reciente anunciado por la Unión Europea de una investigación sobre los subsidios a los vehículos eléctricos chinos no beneficia a ninguna de las partes. Dicen desde Exteriores que siempre se han opuesto a todas las formas de proteccionismo comercial y llama al bloque a hacer lo mismo junto con China. Le pide a Bruselas, desde Pekín, que se considere primero la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales y la asociación estratégica integral bilateral. Apostar aquí en Europa por un recorte de tipos es todavía prematuro, lo dice el gobernador del Banco de Francia, François Villeroy de Galhau. Dice el miembro del Consejo de Gobierno del organismo de Frankfurt en una entrevista con la CNBC que deberíamos permanecer todos en el nivel de tipos del 4% durante un periodo suficientemente largo para hacer que la presión de precios vuelva a ese objetivo del 2%. Probar hasta que se rompa la economía, dice Villeroy de Galhau, no es una forma sensata de calibrar la política monetaria. Sugiere que ahora se debería centrar todo en la persistencia de la política en lugar del impulso constante de los tipos hacia niveles más altos. Poco de atención también hoy en Japón, donde el primer ministro Fumio Kishida avanza que mañana martes debatirá su Consejo de Ministros un nuevo paquete económico para combatir a la inflación. Medidas que tendrán como objetivo proteger a la sociedad de nuevas presiones sobre los precios y pasar de una economía basada en reducción de costes a otra de inversiones activas. Portazo de Alemania a los rusos que huyen del reclutamiento. Unos 3.500 hombres procedentes del país de Putin en edad de reclutamiento han solicitado asilo en el país europeo desde que comenzara la invasión de Ucrania, pero hasta ahora solo 90 han sido los aceptados. Datos del Ministerio de Interior germano, de la Oficina Federal para Migraciones y Refugiados, que ha decidido hasta el momento sobre más de 1.500 solicitudes procedentes de Rusia. Según una parlamentaria alemana, la mayoría, unas 1.100, de otro Estado miembro de la Unión, que ha sido el responsable de la solicitud, según el llamado Reglamento de Dublín sobre migración en el bloque. Y cuando el primer ministro de Eslovaquia, que más tiempo ha estado en el cargo, fue obligado a dejarlo en 2018 tras las mayores protestas masivas desde la era comunista, prometió que volvería. Pues bien, ahora lo hace. Robert Fico será votado el próximo 30 de septiembre en unas elecciones apretadas en el país europeo y ha aprovechado en estos últimos minutos de campaña para arremeter sobre las preocupaciones sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania. En un país con más de 5 millones de personas, la mayoría prorrusas en la región, ha prometido poner fin a la ayuda militar a Ucrania y llamado al presidente actual del país un agente estadounidense. Además se opone también a la membresía en la OTAN por su vecino devastado por la guerra.
La demanda de gas natural en Europa no se cortará hasta al menos el final de la próxima década, lo dice Uniper. La gasista alemana, la empresa de servicios públicos, ha negociado recientemente un acuerdo de suministro de gas natural licuado con Estados Unidos al continente que se exenta hasta finales de la década de 2030. Lo ha dicho el director comercial de la firma, Peter Abdo. Más allá de esa fecha, 2030, las señales, si dicen, no están claras. Entre tanto, Ford adelanta que todavía faltan importantes brechas para cerrar en cuestiones económicas clave antes de poder alcanzar el nuevo pacto laboral con el sindicato United Auto Workers. Aunque se está progresando en diferentes áreas todavía, dice los de Detroit en un comunicado, no hay y existen importantes brechas que cerrar con cuestiones económicas clave que están interconectadas y que se deben trabajar dentro de un acuerdo global que apoye el éxito mutuo. A diferencia de lo que está sucediendo con Detroit, con los de Ford, el sindicato ha decidido ampliar las acciones contra General Motors y Stellantis, de momento en más de 38 centros de distribución de repuestos de 20 estados de Estados Unidos. Tras casi 5 meses de huelga, ha llegado el fin del acuerdo entre el Writers Guild of America y la Asociación de Productoras, la Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Han sido 5 días de negociación que se alargaron más de lo previsto por los múltiples matices, pero los guionistas de Hollywood llegan a su fin de la huelga. Ahora las negociaciones entran en una fase de aprobación y ratificación del contrato por las partes, pero todo apunta a que se van a superar sin problemas. Desde hace apenas unas horas los piquetes están suspendidos y se va a votar para formalizar ya el fin de la huelga. Ha hablado hoy en Bloomberg el director ejecutivo de UBS y dice Sergio Ermotti que está viendo un buen impulso este trimestre en la recuperación de los fondos que se retiraron por clientes de Credit Suisse antes de la adquisición, aunque si no es probable, eso sí, se puedan recuperar todos de los aproximadamente 200.000 millones que fueron retirados. Ermotti ha reiterado el compromiso con la empresa y China mientras visita Pekín, al tiempo que reconoce que la situación geopolítica sí ha cambiado, pero que UBS tiene una exposición lo suficientemente directa y limitada a los bienes inmobiliarios chinos, ya que el banco está principalmente en el país, dicen, para ayudar a las personas a administrar su riqueza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, 7 minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, y mientras tanto las acciones hoy a la baja, cotizadas ya de todos los desarrolladores inmobiliarios chinos que pesan hoy sobre esa sesión ya cerrada en el continente oriental. Más de 9 meses de caídas en mínimos todos los títulos. La preocupación crece por la liquidación de Evergrande, que se suma a un nuevo estrés en toda la industria. La pérdida sobre el sector supera en acciones los casi 56.000 millones de dólares y el sentimiento de mercado empeora cada vez más después de una reciente corriente de noticias negativas, las últimas de esta misma madrugada. El regulador ha lanzado una investigación sobre Ping An Real Estate por un pago de un préstamo vencido del que todavía no se sabe nada. Se prepara todo lo inversor para más dolor en un sector que lastra el crecimiento de la segunda economía del mundo. La venta se produce en un momento crucial, la de las acciones, para los desarrolladores que han estado poniendo sus esperanzas en un renacimiento de las ventas de viviendas antes del periodo de vacaciones de la Semana Dorada que arranca este próximo viernes. Los planes de reestructuración de varias compañías todavía faltan por conocerse. El caso es que son pérdidas generalizadas en todas las bolsas asiáticas este lunes ante los renovados problemas financieros del grupo inmobiliario chino Evergrande. Dice la promotora que no puede emitir nueva deuda. ¿Por qué? Por una investigación en curso sobre su principal filial nacional, el Henda Real Estate. Declaración que ha desplomado las acciones intradía más de un 21%, mientras Standard & Poor's ha reducido pronóstico de crecimiento económico para todo el país, para China en el 23 hasta el 4,8. Antes lo tenían en el 5,2. ¿Por qué? Por la flexibilización fiscal, pero también por la monetaria que dicen está siendo limitada. A mediados de mes, la policía de Shenzhen, en la zona suroriental del país, se informó de la detención de un número indeterminado de empleados de la filial de gestión de patrimonio de Evergrande Wealth, aunque aseguró el grupo entonces que estos arrestos no iban a afectar a sus operaciones. Evergrande fue en agosto cuando solicitó ya la quiebra en Estados Unidos. Se acogió a ese capítulo 11 de la ley para proteger sus activos de los acreedores mientras seguía negociando la reestructuración de su pasivo. De momento, dice que no puede emitir más deuda por estas investigaciones en curso.
Además, otro inversor que ha luchado con varios proyectos, en este caso a la otra orilla del Pacífico, en Estados Unidos, se enfrenta a una liquidación ordenada por un tribunal de las Bermudas tras emitir una orden contra China Oceanwide. La compañía ha nombrado ya a los liquidadores, ha suspendido de negociación hoy a las acciones en Hong Kong y la petición, presentada en junio del 22, involucra a 175 millones de capital del préstamo que no se sabe ahora, que no se han pagado. La financiación implica una propiedad prometida en Nueva York y varias acciones garantizadas del grupo de una compañía que ha lidiado con innumerables dificultades en Estados Unidos después de hacer varios millones, mil millones de inversiones inmobiliarias allí, unos 3.500 invertidos. La empresa ya comentó hace año y medio, 18 meses, que estaba tratando de generar dinero en efectivo vendiendo propiedades en medio de los esfuerzos por revivir un proyecto masivo en Los Ángeles que ha estado congelado a mitad de la construcción durante años. Sin tregua tampoco en el inmobiliario algo más cerca, en el sueco. SBB, eso sí, da un paso más hacia la estabilización de las finanzas tras acordar ceder el control de una cartera de edificios escolares a Brookfield Asset Management. Por la operación, la sueca va a obtener una inyección en efectivo, unos 8.000 millones de coronas suecas, tipo de cambio actual, 720 millones de dólares. El pacto, eso sí, marca el primer avance significativo para el director ejecutivo de la firma, que reemplazó a la fundadora asediada, Agil Yabadyan, en junio. La carga de la deuda a la que hace frente la empresa es un déficit de financiación superior en los próximos 12 meses a los 8.000 millones de coronas. Y mientras tanto, la guerra dialéctica diplomática entre China y la Unión Europea por aquellos subsidios a los eléctricos del gigante asiático que se importan a la Unión Europea y que se venden más barato, perjudicando al empresariado comunitario. Pues bien, acaba de hablar, o ha hablado a media mañana, pasada la media sesión, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del gigante asiático, Wang Wenbin. Asegura que el lanzamiento recientemente anunciado de esa investigación comunitaria sobre los eléctricos chinos no beneficia a ninguna de las partes. Dice que no tiene ningún sentido. Aseguran que siempre se ha opuesto a todas las formas de proteccionismo china, de proteccionismo comercial, aunque no lo hacen con sus empresas, y llama a la Unión a que haga lo mismo, pero eso sí, en alianza con Pekín. Lo dice el funcionario en una conferencia de prensa en la que insta al bloque a considerar también primero, antes de las multas, la estabilidad de las cadenas industriales y de suministro globales, la Asociación Estratégica Integral Bilateral. En ese contexto, en el que Europa de momento mantiene sus 13 esa investigación, una investigación que de momento no promueve multas, pero sí que podría durar varios años. Lo de China es una respuesta a lo que ha dicho hoy el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, viaje a Pekín 4 días, comentando que las relaciones comerciales con el gigante asiático a día de hoy están muy desequilibradas, pero eso sí, está tratando Europa de reducir su vulnerabilidad cuando se trata de productos estratégicos. Estamos hablando de inteligencia artificial, de semiconductores, de microchips, también de tierras raras para el desarrollo de las baterías de los vehículos eléctricos. Esos son los productos estratégicos que quiere proteger Europa. Pero eso no significa, dice el Dombrovskis, que la Unión se esté desvinculando, que esté promoviendo ese decoupling con China, con la que tiene un comercio récord. Lo decía el letón de madrugada en Shanghai. Se espera que Dombrovskis le diga a Xi Jinping, tienen reunión en unos días, que necesitan acuerdos concretos en un esfuerzo por restablecer, también dicen, parte de los lazos que se han perdido en los últimos tiempos. También se va a buscar por parte del europeo, en este caso, explicar a sus homólogos chinos que la investigación de los vehículos eléctricos, la anunciada por von der Leyen hace apenas unos días en ese debate de la Unión, está estrictamente en pasos de procedimiento y que en todo caso van a buscar la cooperación. A día de hoy, por datos comerciales de la balanza comercial, Europa exporta hacia China unos 230.000 millones de dólares, importa 626 millones, con lo cual el balance se queda negativo para el viejo continente. Por eso Dombrovskis dice que la relación es muy desequilibrada, porque el balance está con un déficit que se acerca casi a los 400.000 millones de dólares. En cualquier caso, y mirando a lo que nos ocupa en el terreno económico, de lo cual vamos a analizar en los próximos minutos, es el clima empresarial de la locomotora antes de Europa y ahora el enfermo del viejo continente. Y fue en Alemania, que se queda en septiembre sobre los 85,7 puntos, igual que en agosto, y algo por encima de lo que esperaba registrar el mercado de ese sentir económico de la primera potencia de la zona euro, que está algo menos de 2 décimas por debajo de lo que estimaba el consenso de mercado. Esto
por ese clima empresarial, pero si miramos al dato de ahora, a cómo se ve ahora por parte del empresariado alemán la situación económica del país, las cosas van a peor. La evaluación económica actual recorta hasta los 88,7 puntos y el índice de expectativas, es decir, a futuro, lo que se espera de aquí a 6 meses, mejora ligeramente, en este caso hasta los casi 83 enteros. Inicio de semana tranquila, en la que ya lo saben, se espera que las noticias vayan por el deflactor, el PCE de Estados Unidos, a final el próximo viernes, y datos de inflación en Europa, contexto en el que en unos minutos, a partir de 1:30, vamos a conocer también una nueva referencia, la actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago. ...15 minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea, publicidad y volvemos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Tensión la que se está viviendo en este contexto en la deuda, en el mercado de renta fija, en la deuda pública. Los rendimientos del bono alemán están en máximos de los últimos 13 años, desde 2011. La tensión se vive en esta parte del mercado a expensas de esos recortes, los huecos bajistas en la renta fija, y mientras tanto el foco puesto también en la deuda corporativa, en qué está pasando en ese mercado en las empresas. Lo vamos a analizar, lo vamos a hacer en los próximos minutos de la mano de Juha-Matti Pukka, Head of Fixed Income in Netley Funds Management. Thank you so much for being in Negocios. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Why is the short-term corporate debt attractive nowadays? Well, inverted yield curve is making the short-term fixed income very attractive, and especially, I mean, when you're invested in corporate bonds on top of the inverted yield curve, you are getting also the spread. Now, spreads are trading at above 2018 late levels, which was, by the way, I mean, the last moment when the ECB stopped the QE program. So now you are getting the elevated spreads and also the inverted yield curve, which makes the short-term corporate bond market very attractive at the moment. It's good to keep in mind that the credit fundamentals are much better than back in 2018 or even before the pandemic in 2020. So good fundamentals, very attractive spreads, and also the inverted yield curve that is making the base yield curve very attractive. Grade or high yield? What is better? Which one is better? Well, investment grade is very attractive at the moment if you're looking at the triple Ps. I mean, they are trading
from the historical perspective, they are trading very wide, actually very close to the top quartile for the last 24 years history. So with the investment grade, you are getting a lot of compensation for the credit risk that you are taking. On the other hand, same is not true for the single Bs. For example, in the deeply high yield side, those are trading closer to the bottom quartile when it comes to yield spreads. So definitely you are not getting the same level of compensation than with the investment grade. Now, I wouldn't really go into discussion about investment grade or high yield, because I mean, if you are able to operate in the crossover segment, you are making very good sort of like a credit fundamentals, stable credit fundamentals, but at the same time you are getting the spreads that are much wider than the investment grade, but you are operating in the healthier side of high yield. So I would say that investors should be sort of like a cherry picking the best ideas from both investment grade and also high yield. We are seeing some crisis environment in China for the Evergrande problems. So if we are in a similar situation in Europe, do you see some risk in corporate default here? Yeah, well, I mean, heading into sort of a recession, it's natural that there's going to be some defaults, but the companies are very healthy at the moment. I mean, if you're just looking at the credit fundamentals, they are in a very good shape if there's going to be a recession in following quarters. Now, most of the companies, they are defaulting because they are not able to refinance. Good thing is that the companies are not in trouble with sort of like a maturity walls. So there's no sort of like a refinancing risk at the moment that you typically see in this time of the credit cycle. So I would say that there's going to be some recessions defaults, but it's going to be the companies that would have been in the trouble anyways. And the default rates are not expected to rise dramatically. It's going to be from the historically low levels that we are currently experiencing to maybe 2 to 4%. So it's from historical perspective, we are talking about very low default rates. You, Hamati Buka, Ebli Fund Management, thank you so much for being in Negocios Televisión. Yeah, thanks for having me. Bueno, contexto en el que, como nos decía el analista de mercados, la situación en la renta fija es de un atractivo para, sobre todo, la parte de los bonos corporativos de grado de inversión, el investment grade, los bonos fundamentales que presenta este mercado. Los bonos atractivos están reflejando una elevada compensación para los accionistas. También hemos hablado sobre si se replicaría una situación como la de los inmobiliarios chinos o los desarrolladores del inmobiliario chino aquí en Europa, esos posibles casos de default, esos impagos de la deuda de los bonos. Pues bien, aquí dice que se podría dar una situación, pero que los fundamentales y por unas cuentas saneadas en Europa no estamos en un momento similar al del gigante asiático. Habiendo puesto este punto de análisis, miramos ya precisamente a cómo se van moviendo los bancos centrales. La situación de tipos restrictiva actual, la presión de precios en la zona euro, es lo que debería volver al objetivo del 2% del Banco Central sobre ese objetivo si los costes de los préstamos se mantienen en los niveles en los que están ahora, en el 4%. Es el mensaje del gobernador del Banco de España, de Pablo Hernández de Cos. Ha comentado hoy, esta misma mañana, que entender esto, que los tipos altos durante un tiempo determinado es importante, hay que hacerlo para evitar un endurecimiento lo suficientemente restrictivo que impediría el logro de controlar la inflación sin llegar a la recesión económica. Tras 10 subidas de tipos consecutivas, la campaña de endurecimiento del BCE, dice de Cos, está llegando a su fin, o al menos ya está marcando esos pasos y esos compases de clausura, cambiando el enfoque a mantener los costes de los préstamos de forma duradera para, dice, aplastar por completo el crecimiento de la presión de precios. Ha hablado de Cos, el español, pero también apostar por un recorte prematuro es lo que ha dicho François Villeroy de Galhau. Este es el gobernador del Banco de Francia, miembro del Consejo del BCE, y aquí en una entrevista con la CNBC apuntaba que se debería permanecer en el nivel restrictivo durante un periodo suficientemente largo y que apostar por el próximo recorte probablemente sea prematuro. Es decir, que apostar por ya bajadas de tipos en estos momentos en septiembre sea prematuro. Es más o menos lo que decía Malkluf, el irlandés, en la misma semana pasada, cuando decía que en marzo ya empezar a ver ese pivote iba a ser complicado. El caso es que Villeroy de Galhau habla, dice, y aquí ha sido más claro, ha hecho una metáfora y dice que probar hasta que se rompa la economía no es una manera sensata de calibrar la política monetaria. Lo que sugiere, en opinión del Galo, es que se debería centrar el Banco Central en la persistencia de la política en lugar del impulso constante en los tipos de interés. Es decir, se debería centrar el Banco Central en mantener los tipos altos más tiempo y no tanto en subirlos a cada reunión que tiene el supervisor en Frankfurt.
Como decíamos, hoy jornada de caídas generalizadas en los bonos gubernamentales de toda Europa, a medida que los inversores van asimilando las señales de que los bancos centrales mantendrán los tipos altos. Mucho ojo a los rendimientos del bono alemán a 10 años, es lo que comentábamos, ha subido al nivel más alto desde 2011, es decir, está ya en máximos de los últimos 13 años y por el camino van el resto de los europeos, eso sí, reduciendo el marginal de la prima de riesgo. Contexto en el que los banqueros centrales en Alemania ahora están en armas por el plan de modernización de un grupo de consultores de la gestión del Bundesbank, que apunta a eliminar cientos de puestos de trabajo y revisar las prácticas laborales mientras la institución calma las críticas políticas por sus crecientes pérdidas. El malestar ha estado creciendo en el seno del centro alemán desde que Joachim Nagel se convirtió en su presidente el año pasado y contrató a la Boston Consulting Group para hacerlo más ágil y eficiente. Pues bien, y dice hoy Financial Times que el estado de ánimo allí está por los suelos, que los consultores pretenden reducir el número de personal al no reemplazar a muchos miembros, no por despido, sino porque los de Baby Boom que se van a jubilar en los próximos 4 años no van a ser reemplazados con nuevos puestos de trabajo, ampliando un objetivo de un plan de reestructuración anterior que pretende reducir los puestos equivalentes a tiempo completo en aproximadamente un 5%. Foco de atención hoy también en Japón, donde el primer ministro Fumio Kishida avanza que mañana martes debatirá su Consejo de Ministros un nuevo paquete económico, en este caso para combatir y directamente a la presión de precios, a la inflación, medidas que tendrán como objetivo proteger a la sociedad de nuevos problemas sobre los precios y pasar, dice, de una economía basada en reducción de costes a otra en inversiones activas. Kishida reúne a su gabinete tras haberlo modificado en las últimas semanas y haber cambiado los líderes, sobre todo en defensa y en carteras económicas, para apuntalar ese nuevo gobierno a la espera de que pueda volver a llamar a los japoneses a las urnas en una nueva contienda electoral general en el país. Y esto después de conocerse que Singapur se ha convertido en el mayor inversor en el sector inmobiliario nipón este año, atraído por la debilidad del yen y por la creciente demanda en las industrias de logística y de hospitales. Lo dice la consultora Knight Frank. Dice que las entradas de la ciudad-estado han ascendido en capital a 3.000 millones de dólares en lo que va del 23. Después han estado Estados Unidos, Canadá o Emiratos Árabes. La compra de 6 almacenes en Japón por parte del Fondo Soberano Singapurense a Blackstone de 800 millones sí que contribuyó significativamente a eso. Los inversores extranjeros, incluido Goldman, KKR, Blackstone, han estado gastando más de 2.000 millones de dólares en acuerdos hoteleros en Japón en lo que va de 2023. Se compara con el máximo en cualquier otro sector de la propiedad comercial asiática. También esto se va sucediendo después de que el gobernador del banco de aquel país, del Banco Central, del Banco de Japón, haya comentado en las últimas horas que la flexibilización de la política monetaria que ha estado llevando a cabo el supervisor se ha vuelto más sostenible con un paso. El clave, la ayuda del control flexible de la curva de rendimientos de bonos del gobierno nipón a 10 años. Un enfoque más rígido podría haber resultado en la volatilidad de los mercados. Reunión de Ueda, de Kazuo Ueda, el gobernador con líderes empresariales del país, en la que ha reiterado que el objetivo del BOJ de lograr sosteniblemente y estable la estabilidad de precios, valga la redundancia, del 2%, acompañado con aumentos salariales, aún no están a la vista. Explica que la flexibilización y el control de la curva deberían continuar por esta razón, pidiendo paciencia al Banco Central. Palabras también por lo general y por lo que hace a la Reserva Federal, diciendo que los movimientos en el sistema financiero estadounidense deben ser monitoreados por sus potenciales efectos globales y señalando que la desaceleración en el ritmo de recuperación de la economía china también es motivo de preocupación. Por el contexto de la guerra va a más la tensión entre Polonia y Ucrania. Ahora el embajador de Varsovia en Canadá dice que espera que se disculpe Ucrania por invitar al Parlamento canadiense a un nazi ucraniano que sirvió en la división SS Galicia. Y todo viene porque hace unos días el primer ministro del país norteamericano, Justin Trudeau, y el ucraniano Volodymyr Zelensky invitaron a Yaroslav Hunk, un ucraniano que combatió en la Segunda Guerra Mundial contra el ejército ruso, sí, pero que lo hizo a las órdenes del ejército nazi en la 14ª división de las Waffen-SS, una organización paramilitar acusada del exterminio, entre otros, de judíos ucranianos y diferentes crímenes de guerra. Pese a esto, el Parlamento canadiense aplaudió de pie a este personaje de 98 años, a pesar de conocer su pasado. El presidente de la Cámara de los Comunes del Parlamento canadiense, Anthony Rota, se ha disculpado ya por lo sucedido, después de que el propio primer ministro Trudeau le echara las culpas por lo sucedido.
Portazo también de Alemania a los rusos que huyen del reclutamiento. Unos 3.500 hombres en edad de reclutamiento han solicitado asilo en Alemania desde el comienzo de la invasión, pero hasta ahora solo 90 han sido los aceptados. Dato del Ministerio del Interior, Oficina Federal Alemana para Migraciones y Refugiados, que ha decidido sobre el momento por más de 1.500 expedientes procedentes de Rusia. Y según una parlamentaria del país, en la mayoría, unas 1.100, otro Estado miembro de la Unión ha sido el responsable de esa solicitud, según el reglamento de Dublín sobre migración del bloque. Y mientras, varios funcionarios estadounidenses son los que hoy han hablado. Varios funcionarios estadounidenses han anunciado la llegada del primero de los 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense prometidos a Ucrania en una entrega inicial de un número no especificado, es decir, de momento no sabemos cuántos han llegado, pero sí que seguirán otros tanques. Lleva hoy el New York Times en portada que los Abrams estarán entre otros tanques de arsenal de Ucrania que podrá utilizar para recuperar parte del terreno que querían ganar con la contraofensiva, que de momento mantiene unos avances bastante limitados en una decisión que, eso sí, abre la puerta a que los europeos, con varias docenas de los Leopard de fabricación alemana, también sean enviados. Berlín no lo había permitido hasta tener un compromiso similar por parte de Estados Unidos. Gran Bretaña ya entregó los Challenger 2 en primavera, al menos 14, a las tropas ucranianas.